Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes, invitarles a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mas tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hasta allí la palabra del Señor. Esta parte de la historia, esta parte del mundo, si pudiera caracterizarse por una tendencia mundial, global, es el relativismo. Todo es relativo. Es como que si hubiéramos pasado la generación de los padres nuestros, de los abuelos, a la expresión es que esto es así, a la expresión tal vez sería así, tal vez no. ¿Quién lo sabe? Entonces, es muy complejo a veces trabajar la palabra, y lo digo desde mi trabajo pastoral diario, porque lo veo siempre, de cómo las personas han adoptado esta manera de ver la realidad a partir de esta estructura mental que está fuertemente, ¿no es cierto?, alimentada por la enseñanza humanista, científica, que recibimos todos nosotros durante gran parte de nuestra vida de estudiantes, pero que también después seguimos siendo influenciados por ella, no solamente por el contenido de redes, sino por la parte formativa a la que acudimos y en donde, sin percatarnos, hoy día tenemos que lidiar todos nosotros cuando abrimos una red social y tenemos que hacernos la siguiente pregunta: si lo que estamos leyendo allí es verdad o no. Porque leemos tanta cosa extraña, rara, que hoy día es muy complejo saber lo que es verdad de lo que no lo es. Esta última semana una encuesta trató de medir esto y trató de un poco de darnos a entender el impacto que esto tiene en la población. Y del contenido que se analizó, más del 40% resultó ser una noticia falsa, una fake news o material basura,
¿no es cierto?, que fue creado obviamente por una mente seguramente perversa, oscura, por un bot, por una máquina, por un computador, anda a saber tú, y que está falseando o está disfrazando la verdad. Una segunda cosa de la que vamos a hablar muchas veces, es lo difícil que va a ser para los niños y las niñas discernir lo verdadero de lo que no lo es. Pastor, usted está hablando de lógica básica. Sí. Esto que era tan esencial, que el 1 es distinto de 0, que el 1 es igual al 1, una lógica básica, la verdad es que las nuevas generaciones van a estar desafiadas a poder discernirlo si es verdad o no. Y ellos están consumiendo ya, están viendo monos animados, están viendo material, están viendo producción, en donde este mundo paralelo, este mundo, ¿no es cierto?, pseudo-mágico, real, los confunde. Y no les deja ver lo real de lo que no lo es. Y entonces las Escrituras nos advierten de un modelo social que también a nosotros nos afecta y que nos influencia y que muchas veces nos alejan más que acercarnos de la palabra de Dios, o nos colocan a veces calificativos que son sugerentes de las personas que, ¿no es cierto?, manifiestan un evidente desequilibrio en su fe. De pronto yo he escuchado expresiones tales como: ustedes son talibanes, ustedes son anacrónicos. Como que abrazar la fe implica una especie de anacronismo o de exageración que te aleja de este mundo burbuja en que todo puede ser y en que todo está bien. No hay nada malo, todo está bien. Entonces hay que abrir la mente. Al contrario, tienes que abrir la mente, tú tienes que abrir la mente para entender que está todo bien. Entonces, la barrera de entrada es que si tú no abres la mente, el primer juicio de valor es que a ti te desacreditan como ente pensante, porque si no abres la mente, el problema es tuyo. Pero esa es la realidad. Entonces ellos te dicen que esa es la realidad, y si tú te resistes a esa realidad, eres tú el cerrado de mente, eres tú la cerrada de mente. Ese es el panorama en el que estamos. Hay países en que hay temas de la Biblia que si tú los predicas, te vas a la cárcel. Lisa y llanamente, te vas a la cárcel. Porque ofendes este principio máster del que estamos hablando y que tiene que ver con esta idea de que el hombre se ha endiosado a sí mismo a tal punto que no quiere oír una noticia mala o que no le interesa algo malo o algo restrictivo porque se siente dueño de sí mismo y no admite, ¿no es cierto?, ninguna cosa que pueda autodenostarlo. Por eso es que este pasaje es tan práctico, es tan contemporáneo, es tan real, es tan evidente que Jesús, que los apóstoles nos describieron nuestro mundo 2000 años atrás. Jesús nos dijo, el apóstol no dijo, esto es algo que ahora está ocurriendo. No terminó ahí. Los apóstoles, Apocalipsis, el Señor, nos hablaron de algo que vendría y que se instalaría en el mundo y que lo tenemos hoy, pero que en ese tiempo hubiese sido impensado. Y quiero dar un botón de muestra para poder entenderlo. En los tiempos de Jesús, si el hijo o la hija le contestaba al padre o la madre, o le insultaba, ni Dios lo quiera, le levantaba la mano, bajo cualquier pretexto, ese hijo, esa hija tenía que ser muerto a piedras, tenía que ser lapidado, en público. ¿Está claro? De tal forma que esta descripción no es, ¿no es cierto?, propia de la sociedad de esa época. El apóstol ni Jesús nos están hablando de la sociedad de esa época. Nos están diciendo que producto de este mundo que camina en dirección opuesta a Dios,
se desarrolla una cultura, se desarrolla una manera de pensar, una forma de ser que está descrita acá con lujo de detalles y que está enraizada en el colegio, en el libro, en la película, en el mono animado. Es parte de la forma en cómo el mundo se ha descompuesto y cómo esto también lo consumimos todos nosotros sin darnos cuenta todos los días. Y miren ustedes, por favor, y quiero concentrarme dentro de esta descripción alucinante que pareciera ser que está describiendo el día de hoy, pero en especial el verso número 30, creo yo que concentra bastante bien todo lo que intenta el apóstol Pablo decirnos. Allí hay un buen resumen de cómo las personas y cómo la sociedad en la que vivimos puede ser entendida, puede ser comprendida. Miren conmigo el verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y acá creo que tenemos que hacerle zoom a una expresión que el apóstol la repite 3 o 4 veces de ángulos distintos, pero hablándonos del mismo fenómeno. Esta idea de una sociedad que te contrarresta, que te pone en duda, de una estructura mental, de una estructura académica que te hace pensar que es sabio, que es muy académicamente correcto dudar de todo. No lo des nada por sentado. Por lo tanto, el cuestionamiento, el estar permanentemente cuestionando a las personas, corroborando si las personas lo que dicen está correcto. Varias veces me he topado con personas que me interrumpen en la conversación cuando estoy argumentando algo de la palabra y me han dicho, deme un segundo, y mientras yo al principio no captaba lo que hacían, estoy hablando de unos 10, 15 años atrás, no lograba entenderlo, me pedían un poco el paréntesis, yo estaba hablando de algún tema puntual y buscaban, y después me percaté que lo que estaban buscando es que si lo que yo les estaba hablando estaba bien o no. Entonces era más creíble lo que estaba en la página, lo que aparecía en la página. Ellos ni siquiera lograban entender cómo era que esa información estaba allí. Seguramente ellos piensan que te la envía un ángel, que viene el conocimiento de los extraterrestres. No logran entender que todo es humano y que lo que está allí fue un humano quien lo puso, fue un humano quien lo escribió y fue un humano quien lo programó para que aparezca. Ese análisis básico no lo hacen porque sus mentes están entenebrecidas a tal punto que la Biblia dice que Dios los entregó a esa forma de pensar. En otras palabras, Dios los entregó y ellos creen que están en lo correcto, ellos piensan que es así y ellos están convencidos que tú y yo somos los que estamos rajuñando el vidrio. Ese es nuestro mundo. Y entonces, ¿cómo hacemos para la obra que nos toca hacer? ¿Cómo hacemos para que el Evangelio, la palabra, pueda llegar a esos corazones que cada vez están más bombardeados con esta intoxicación social mundial de la que estamos hablando hoy y que tiene que ver con esta idea de que yo de alguna forma me opongo a todo? Los detractores. Y cómo a veces nosotros también, en nuestro caminar con Dios, sin darnos cuenta, abandonamos un corazón dúctil, abandonamos un espíritu noble hacia Dios, abandonamos un espíritu humilde hacia Él y sin darnos cuenta, a veces tomamos un camino de la interrogación, del cuestionamiento, de la oposición, de consejo, porque a veces en los momentos duros aconsejamos a Dios, pero podría haber sido mejor asá. Podría yo haber entendido lo mismo, pero de otra manera. Y le empezamos a dar, yo me he topado con gente que le da consejos a Dios. Y empiezan a decir es que tal vez esto podría haberse aprendido igual, pero de otra manera. Podríamos haberlo hecho de la misma forma. Podría yo haberlo visto si lo hubiera mostrado Dios antes. Esta idea de la contrariedad, esta forma de relacionarnos primero con los demás, pero también con Dios, es parte del cáncer que nos aleja
del corazón de Dios. Te puede alejar a tal magnitud que también tu conciencia se puede cauterizar. Por eso Romanos dice, eres inexcusable quien quiera que intente justificar aquello, no tienes excusa delante del Señor. Y dice por qué. Y dice porque lo que nos va al final pesar, o aquello que el Señor colocará en la balanza, es su verdad. El problema es que la verdad no es un ejercicio racional. La verdad de la que Jesús nos está hablando no es de un ejercicio lógico. El que practica la contrariedad, la persona que permanentemente está cuestionando todo, la persona que permanentemente está cuestionando los procesos de Dios, la persona que permanentemente está cuestionando las cosas que le ocurren, que está más concentrado en el proceso, que el proceso obedezca a que yo quiero que sea así, que yo quiero que sea así, y como no se desarrolla como yo creo, como yo quiero, aparece la contrariedad. El problema es que la contrariedad te aleja del corazón de Dios completamente. Te hace perder el rumbo. Cuando aparece la contrariedad, aparece el yo. Aparece el hombre, aparece la mujer que se supone debería estar crucificada, muerta. Cuando aparece la contrariedad, cuando yo comienzo a lidiar con Dios, cuando yo comienzo a lidiar con sus planes, cuando yo comienzo a lidiar con lo que me pasa porque no se ajusta a lo que yo espero, o a lo que yo demando, o a lo que yo estoy orando. Esto es como cuando, por ejemplo, oramos a Dios para que alguien recupere la salud y terminamos de orar y a las 3 horas está peor. ¿Cuántas cientos de veces no nos ha pasado eso? Lo hemos visto 1000 veces. Y entonces Dios prueba tu fe. O sea, Dios prueba tu fe. Dios no está probando tu lógica. Dios no está probando tus emociones. Lo que Dios está probando es tu fe. Y entonces aquí está el problema, porque cuando la fe se alimenta de la emoción, va a terminar contrariando a Dios. Va a terminar luchando contra Dios. Va a terminar resistiendo contra Dios. Va a terminar interrogando a Dios o simplemente ignorándolo. Pero todas esas cosas te alejan del corazón de Dios. Todas esas cosas nos alejan de su corazón. Y por eso el apóstol describe con tanta perfección este espíritu contrariador como un gran enemigo, como un problema grave de nuestra relación con Dios. Ahora bien, para poder contrarrestar aquello, el apóstol lo que hace es una exposición magistral de la verdad. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo si apenas la menciona en una parte? Exacto. El problema es que está justamente en la conclusión del argumento. Y él dice, pero de él es la verdad. Él es la verdad. ¿Y cómo Dios nos va a juzgar? Con la verdad. De tal forma que aquí es donde el mundo y nosotros nos separamos. Porque la verdad, la Biblia no la define como un ejercicio lógico. La verdad, la Biblia no la define como el producto terminal de un laboratorio. La verdad no es un manual de química. La verdad no es un manual de física. Esas son leyes naturales, pero no es la verdad. Son leyes. Y responden a parámetros, pero no es la verdad. Jesús jamás dijo que la verdad era química. Jesús nunca dijo que la verdad era laboratorio. Jesús jamás dijo que la verdad era concreta. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Que es distinto. Jesús personificó la verdad. Jesús dijo que la verdad estaba encarnada en Él. Él es la verdad. Qué tremendo. De tal manera que es imposible acceder a la verdad cuando tú tratas de hacer un ejercicio lógico, una interrogante lógica, o cuando tú tratas de ver por dónde Dios va o qué va a hacer Dios. Durante este último mes, dentro de nuestra familia, estamos en un proceso en que el Señor ha comenzado a enviarnos señales. Señales que son totalmente ajenas a la realidad, son irreales, que van en la dirección opuesta de lo que vemos y que van en la dirección opuesta de lo que podemos. El tema está en que empezó a enviarnos señales, que no buscamos, que no esperamos y que habíamos dejado de orar hace ya buen rato. Los tuvimos en su presencia,
Descansamos y ahora empezaron a aparecer señales. Y mientras más señales aparecen y las pongo a prueba, en vez de diluirse, se reafirman. Entonces ahora me empiezo a cuestionar lo siguiente. No me empiezo a cuestionar si es de Dios o no es de Dios, sino que ahora empiezo a decir, caramba, tú te estás revelando. Tú nos estás mostrando algo de tu gloria. Tú nos quieres enseñar algo. Tú nos quieres mostrar algo. Porque si yo uso la racionalidad, simplemente casi es una tortura. Casi es rajarte tú mismo, hacerte un harakiri y producirte dolor. Pero ese sería el razonamiento y esa sería la lógica. ¿Qué quiere decirnos esta palabra? Que la verdad es una revelación de Dios. Que la verdad es un ejercicio en donde el Espíritu Santo toma el protagonismo. Que la verdad es algo que Dios nos muestra, pero no está esperando tu aprobación o la mía. La verdad de Dios no requiere mi aprobación. La verdad de Dios no requiere mi análisis. La verdad de Dios no requiere mi participación. En la verdad de Dios, Dios no necesita mi discurso. En la verdad de Dios, Dios no necesita convencerme. Hermoso lo que nos compartían hace un rato en la palabra. Me sedujiste, oh Jehová, fui seducido. En la verdad de Dios, Él se revela y nos muestra. En la verdad de Dios, su mano siempre nos pastorea hacia su corazón. En la verdad de Dios, no está comprometida la cabeza del ser humano. En la verdad de Dios está comprometida toda la vida del ser humano, todas las áreas del ser humano. En la verdad de Dios está contenida toda nuestra vida, no una parte de nuestra vida. En la verdad de Dios, en lo que Él revela y en lo que Él muestra, no hay nada, no hay ninguna respuesta que no exista. Todas están en la verdad de Él. Él es la verdad y a partir de esa verdad, Dios espera que yo vea el mundo. Pero si yo reemplazo la verdad, mientras estamos hablando, fíjense que voy a hablar de la última encuesta de la semana pasada. El 70%, más del 70% de la población le está creyendo a lo que la IA le responde. Más del 70% cree. Y no, ni siquiera hacen un pequeño análisis si de lo que están leyendo está correcto o no. O sea, cero capacidad de análisis, cero. O sea, estamos en una involución. Yo les hablaba rato atrás, hace unos par de años, que algunos hablaban, ¿no es cierto?, de la inutilidad del ser humano. Vamos a llegar a tal punto que lo más probable es que en vez del cerebro, ¿no es cierto?, mejore, va a involucionar, va a retroceder, porque ¿para qué pensar si otro piensa por mí? El problema es que no tenemos idea si está pensando bien o mal. No hacemos esa lógica, no hacemos ese pequeño análisis, no lo hacemos. Entonces, la contrariedad, esta idea de estar siempre colocando o buscando o colocando el pelo en la sopa, cuando alguien te habla, cuando alguien te comparte una acción de Dios en su vida, aparece en ti el gozo de escuchar la verdad revelada de Dios sobre esa persona, o más bien tus primeras expresiones son el cuestionamiento, la contrariedad. Son cuestiones que nos tienen que preocupar en esta mañana. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca del corazón de Dios estamos? Depende de respuestas de ese tipo. ¿Cuál es la disposición de tu corazón, del mío? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra predisposición cuando Él revela su verdad? ¿La tomamos con cautela? ¿La sometemos a nuestro análisis cognitivo y si nos hace sentido la creemos? ¿A qué le estamos llamando verdad? Mucha gente se ha hecho esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Fíjense que hoy día estamos en conceptos que nuestros papás, nuestros abuelos murieron y jamás siquiera pensaron que existirían. Y nosotros tenemos que escuchar conceptos, estamos empezando a escuchar conceptos como computación cuántica, IA cuántica. No logramos ni siquiera entender esas palabras. Y vamos a tener que lidiar con un mundo cada vez más artificial, más imaginario. La verdad cada vez va a ser más difícil descubrirla, discernirla, aceptarla. Por eso necesitamos entender, querida iglesia,
que la verdad es revelación, que la verdad es la palabra, que verdad es cuando el Espíritu del Señor habla fuertemente a tu corazón y que Dios no quiere que te muevas de esa palabra. Verdad es algo que Él muestra y que es imposible de cambiar, modificar o alterar. Verdad es cuando Él revela un plan específico para ti y Él espera que te encamines hacia ese plan. Verdad es cuando tienes dudas y de pronto te empieza a enviar una y otra señal que lo que está ocurriendo es algo que Él está moviendo. Verdad es poder discernir su mano poderosa que empieza a mover un montón de montañas para que el camino por donde tú transites se arme, pero que antes no estaba armado, que era impenetrable, pero de la noche a la mañana comienza a ser penetrable. Verdad significa que la revelación de Dios, que el plan de Dios, que la acción de Dios quiere actuar contigo, conmigo, en las cosas chicas o en las cosas grandes, pero que la clave más potente es que no le podemos aplicar una mente reprobada, criterios reprobados, análisis reprobados que vienen del viejo hombre, de la vieja mujer, que vienen de una vida lejos de Dios y que lo único que hacen es estorbar las respuestas del Señor. Y quiero solo citar un botón de muestra que tal vez poco hablamos en la iglesia, de esta mujer llamada Elizabeth, que era objeto de burla de su generación porque no tenía hijos. Hasta que finalmente el ángel la visitó y le dijo que el hijo que iba a cargar iba a preparar el camino del Señor. Y vino el ángel, cumplió su promesa, y esta mujer que era estéril, ahora daba a luz un hijo después de la voz del ángel. Nadie se ha detenido en este milagro tan tremendo, ¿no? Y necesitamos detenernos hoy en este milagro tan tremendo cuando enfrentamos tasas de natalidad que están por el piso en nuestro país, otros tantos que quieren tener familia y no lo pueden porque este cáncer del estrés se ha comido muchos embarazos en el mundo entero. Deberíamos de detenernos en ese pasaje. Bastó la palabra y luego esa mujer procreó y dio a luz al gran Juan el Bautista. Y lo que hizo esa mujer fue ser fiel a la palabra que Dios le reveló. Para esa mujer esa era la verdad. Y no se movió de allí. Y le enseñó a su hijo y le mostró a su hijo por qué estaba en el vientre de ella. Y Juan terminó haciendo esa pega que el ángel le reveló, no a Juan, se lo reveló a su madre. Querida iglesia, la verdad de Dios tiene que trascender, no te la puedes quedar. La verdad de Dios, las cosas que Dios ha hecho en ti y que son verdad y que ha desafiado las leyes y que ha desafiado la lógica y que ha desafiado, ¿no es cierto?, los tratamientos y que ha desafiado las respuestas humanas, no puede quedar contigo. Tiene que salir de ti. No es posible que la verdad esté retenida por nosotros. No es posible que los milagros, las acciones de Dios, las retengamos. No son para retenerlas. Y ese es el recurso que el Espíritu Santo quiere usar en este tiempo para alcanzar a las personas que están sumidas en este espíritu detractor, contrario, que está contrariándolo todo. Pero si hay algo que no puedes contrariar, es una verdad revelada, es un testimonio de gloria, es el poder de Dios actuando en nosotros. Y yo quisiera invitarlos hoy día, desafiarlos con esta palabra, no solo a amar, a valorar la verdad, no solo a disfrutarla, sino que a recordar, a volver al inicio del por qué Dios se reveló de una u otra manera sobre ti y sobre mí. No puede la verdad estar atrapada, no puede dormir, no está hecha, no fue diseñada para que muera en ti. Apenas es el comienzo de una historia que se tiene que replicar en otros, que hay que hablarle a otros, que hay que decirles a otros, que hay que recordar con alegría porque de ahí te sacó Dios, para que a través de esa palabra que Dios pone en tus labios puedas bendecir la vida de otros. No te preocupes qué va a pasar con el otro, porque lo mismo pasó contigo. Alguien se vació en ti y el Espíritu Santo le dio crecimiento a esa palabra. Va a pasar lo mismo con esa persona, pero mientras la verdad, la acción de Dios en nuestras vidas esté atrapada en nosotros,
tengamos vergüenza, tengamos miedo, de alguna forma estemos creyendo este pensamiento mentiroso, esta idea mentirosa de que estamos en un extremo, de que nuestra mente no está abierta. Mientras sigamos creyendo esa mentira que viene del diablo, no vamos a poder disfrutar, no vamos a poder ver los frutos a los cuales Dios nos llamó a todos nosotros. Y yo los quiero desafiar en esta mañana, que la verdad salga de tu casa. Toma el auto, anda a visitar a fulano, a vengano, acuérdate de este, de aquel, cuéntales tu verdad, ora por la gente, ministralos, pone la palabra, deja que la verdad corra y deja al Espíritu Santo trabajar con la verdad, pero no la detengas, porque Dios no te la reveló para que tú la detengas. Espíritu Santo, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, tú eres la verdad. Te preguntaron pocas horas antes de morir, ¿qué es la verdad? Y tú levantaste la voz, tú eres la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y esa verdad se reveló a nosotros, irrumpió en nuestras vidas. Así también con esa pasión, Padre, oramos para que en nosotros ese mensaje de poder, de autoridad, Señor, no solo pensamos en el muro de salvación esta mañana, pensamos a los que nos rodean, a los que nos escuchan, a los que nos ven actuar. Que tu verdad, Señor, que tu verdad también sobre ellos se revele. Eres bendito, te adoramos, te bendecimos y que la verdad corra en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres bendito. Te adoramos. Vamos, iglesia. Digno eres, Señor.